Muy buenos días, queridos televidentes. Gracias por sintonizarnos. Saboreando las mañanas trae un tema muy importante del que vamos a estar ampliando la información a lo largo de la programación. La importancia de la literatura en nuestras vidas. Dime qué lees y te diré quién eres. Es una experiencia tan gratificante como lo es viajar. Leer es conocer nuestro mundo, nuestra realidad y la realidad ajena. Muchas de las veces decimos que leer es aburrido o estresante, pero no tomamos importancia de cuánto esto nos ayuda. La lectura ejercita nuestro cerebro. Leer un libro aporta numerosos beneficios. Desarrolla el gusto por la lectura, configura y modifica nuestro cerebro y los patrones de nuestro pensamiento, personalidad, emociones, donde nosotros al momento de leer nos dejamos llevar en imaginaciones, con creatividades que nos ayuda en nuestra vida. La lectura influye mucho en el desarrollo de la inteligencia, debido a que la base importante que tenemos es leer. Leer enriquece la memoria, enriquece la mente, hace que entendamos mejor a nuestra sociedad y a la vez a nuestra cultura. La lectura es aquello que nos transporta mentalmente a otros lugares, a otros tiempos, a mundos imaginarios, dejando que fluya y despertando a nuestro cerebro, con imaginaciones de todo tipo al momento de leer un libro que nos adentramos en su mundo e imaginamos las cosas que están pasando al momento de contárselos. Se puede hacer muchas actividades para desarrollar nuestra creatividad y empecemos para desarrollar y ayudar a los más pequeños. Con estos ejemplos, dibujar y pintar para expresar estados internos de cómo el pequeño se encuentra. Contar y escuchar historias que estimulen su imaginación. Al momento de contarlas, el pequeño se transporta a ese mundo donde están contando y se imagina tantas cosas. Podemos especificar con un teatro y dramatización y también crear músicas, melodías, bailes. A continuación tenemos a 4 expositores quienes nos van a estar recomendando y a la vez utilizando algunos tips para que nosotros tomemos más importancia en el tema del por qué de leer. A continuación empezamos con nuestra primera expositora, Evelyn Durán. La lectura aumenta la actividad cerebral, principalmente en el hemisferio izquierdo, pero son muchas más las áreas implicadas. El reconocimiento de una palabra escrita supone identificar las letras, procesarlas en sílabas y luego traducirlas a sonidos. La lectura se aprende desde pequeños y se ejercita más o menos toda la vida. El ejercicio o entrenamiento del mismo nos hace cada vez mejores lectores. La lectura es uno de los mejores ejercicios para mantener el cerebro en forma, ya que aumenta la capacidad de concentración, promueve la empatía, favorece las conexiones entre neuronas y si este es un hábito frecuente,
es un ejercicio útil para evitar la pérdida de las funciones cognitivas asociadas a la edad. Aunque la lectura es buena a cualquier edad, niños y personas mayores son los dos grupos poblacionales en los que se debe insistir mucho más al momento de fomentar la lectura. En los niños, porque es el mejor momento para inculcarles este hábito y además su cerebro y funcionalidades están todavía desarrollándose. Y en las personas mayores, para que puedan seguir manteniendo su cerebro activo. A pesar de que su actividad sea mucho más reducida, la lectura diaria es un estímulo para su cerebro. Leer, sobre todo relatos de ficción, puede ayudar a reducir el nivel de estrés, que es origen o factor de empoderamiento de muchas dolencias neurológicas, como cefalias, epilepsias o trastornos del sueño. Además, leer un poco antes de irnos a dormir puede ayudar a desarrollar buenas rutinas de higiene del sueño, sobre todo si acostumbramos a nuestro cerebro a relacionar esta actividad con la hora del sueño. Una de las conexiones fascinantes entre la lectura y nuestro cerebro es la llamada sombra de actividad. Después de haber terminado una novela, esta deja una huella neutral en nuestro cerebro. La conexión con la novela perdura varios días después de haberla terminado. Si el libro ha sido de nuestro agrado, esta huella puede mantenerse por más tiempo. La magia de los libros se puede explicar gracias a esta sombra de actividad. La lectura permite sumergirnos en un mundo con personajes e historias de todo tipo. Además, tienen la capacidad de que estos permanezcan con nosotros tras haber finalizado la lectura de la historia. Aquí radica la magia de la lectura. Con el fin de reforzar la concentración, la capacidad de discriminación de estímulos y la capacidad de focalización en detalles. El juego de encontrar las diferencias resulta de gran utilidad para ejercitar la mente. Su funcionamiento se basa en la localización de un número determinado de diferencias entre dos imágenes en apariencia iguales. La utilidad de los crucigramas en la formación de los niños y niñas es importante y variada. Se presenta como juego o pasatiempo, con lo cual lo aceptan con gusto y el reto les estimula a convertir el pasatiempo en acción. Orientarse hacia un objetivo y a usar el pensamiento analítico, creativo y práctico en una misma actividad. Escribir ayuda a ejercitar tu imaginación, tu lógica y tu razonamiento. Un excelente ejercicio motivacional es escribir tanto tus metas como los sueños de toda tu vida. Y al final del día, escribir las actividades que realizaste para cumplir estos objetivos. Tener un descanso reparador ayuda a concentrarte y a pensar con claridad. Nada hace que sea más difícil concentrarte que privarte del sueño. Te encontrarás más rejuvenecido si vas a la cama temprano y lograr dormir 8 horas como mínimo. Despertarse temprano te da horas más productivas y maximiza tu agudeza mental durante todo el día.
Se sabe que la meditación puede ayudar a disminuir el estrés, mejorar el humor y mejorar la actividad cerebral. Hay diferentes tipos de meditación que se pueden practicar, pero la que se ha demostrado ser más eficaz es la meditación trascendental. Casi todos los tipos de meditación mejoran el funcionamiento del cerebro y la cognición en general. A menudo nos pasa que nos sentimos agotados después de un par de horas de televisión. Nuestros ojos están adoloridos y cansados de estar centrados en la caja de luz durante tanto tiempo. Incluso después de mirar la televisión, no tendremos la energía para leer un libro. La televisión puede impedir que obtengamos el coeficiente intelectual que deseamos, ya que mientras miramos televisión no realizamos otras actividades mentales. Por esta razón debemos minimizar nuestros momentos de televisión. Por último, leer constantemente es muy importante para nuestro cerebro, ya que entrenamos nuestra imaginación, enriquecemos nuestro vocabulario y obtenemos nuevos conceptos. Gracias, Evelyn, por acotar con esta información de cómo la lectura ejercita nuestro cerebro. A continuación damos paso a nuestra expositora Yesenia Duque. Muchas gracias, Gina, por la apertura. En esta nota les tenemos un tema súper interesante sobre la literatura. ¿Sabían que la literatura les ayuda a desarrollar el pensamiento y la personalidad? Si no lo sabían, aquí les contaremos. En esta oportunidad nos encontramos en la Universidad de Zaragoza, en España, en la cual tuvimos el honor de ser partícipes de una charla sobre la literatura y sus beneficios. Hoy queremos compartirles sobre cómo la literatura nos ayuda a formar nuestro pensamiento y nuestra personalidad. Este tema en particular se me hizo súper interesante porque recordaba mientras escuchaba la charla en cómo cuando yo era pequeña leía bastantes cuentos y estos me ayudaron a que yo imagine que eran estos personajes del cuento. Pensaba que era una sirena, pensaba que era una princesa y siento que esto ha influenciado bastante en lo que yo soy ahora, en lo que yo pienso sobre lo que yo debo ser. Entonces, viniendo a pensar sobre eso, me doy cuenta que lo que nos dicen en la charla es cierto, es bastante cierto, es comprobable. La literatura desde sus principios ha venido ligada a temas sociales, políticos. El simple hecho de escribir ya era parte de la cultura de algún lugar. Es así como cuando se crea el romanticismo, empieza a existir esta necesidad por expresar lo que uno siente, por expresar lo que a uno le pesa. Es así como los autores crearon sus bellas obras románticas, las cuales son clásicas. Y al momento en que las leemos, podemos algunos sentirnos identificados con el autor. Y eso no es fácil. Sin embargo, ¿por qué se da esto? Nosotros, los seres humanos, somos seres sensibles. Somos seres que tenemos la hermosa capacidad de poder sentir y también podemos expresar lo que nosotros sentimos. Nuestra personalidad se va desarrollando conforme va pasando las edades y es más, a una temprana edad es necesario poder aprender a controlar y manejar estas emociones porque así se va formando una personalidad y un carácter correcto. La literatura es educativa. Una persona que lee bastante va a conocer más sobre su cultura, sobre su entorno, va a ser una persona consciente de lo que sucede en el lugar que reside. Una persona que lee más va a conocer y va a saber cómo desenvolverse en una sociedad de mejor manera. Una persona que lee puede adoptar nuevas perspectivas sobre el mundo, puede añadir nuevas ideas a su cosmovisión porque está adoptando las ideas del autor del que él estaba leyendo anteriormente. Es así como la literatura contribuye bastante a la formación de la personalidad y al carácter de una persona.
Uno nunca deja de aprender. Toda la vida el ser humano va a aprender nuevas cosas, nuevos aspectos, incluso se va a conocer a sí mismo. Si es que una persona lee constantemente, va a añadir riqueza a su cultura. De esa manera podrá convertirse en un ser humano consciente y va a dejar la ignorancia de lado. Se preocupará por su entorno, por su comunidad, por sí mismo y dejará de ser un ser humano inconsciente en este mundo para contribuir al crecimiento del lugar en el que él reside. La literatura, a pesar de no ser un arte tan apreciado por los jóvenes, es uno de los mejores artes que puede existir. Es educativo y a la vez es divertido. Como por ejemplo tenemos este libro. Es uno de mis libros favoritos. Es El sobrino del mago de las Crónicas de Narnia, del autor C.S. Lewis. Este libro es mi favorito porque a través de sus páginas uno aprende muchísimo. Aprende cómo no ser alejado de la comunidad, cómo ser amable con las personas, a no tener la mente cerrada, a poder imaginar más allá de lo visible. Y a la vez entretiene. Sus páginas cuentan magia, sus páginas hablan sobre magia. Sin embargo, es bastante atractivo porque te enseña bastante y siento que ahora lo que yo soy he aprendido bastante de estos libros. Entonces, la personalidad sí se crea con la literatura. La literatura ayuda muchísimo a formar nuestro carácter, a ser criaturas pensantes, que tenemos un criterio mejor, un criterio un poquito más arriba del promedio. ¿Por qué? Porque la literatura hace que nosotros pongamos nuestros ojos donde antes nosotros no podíamos ver, donde antes nuestra mentalidad no nos permitía ver más allá. La literatura posee la riqueza de ayudarnos a fomentar las ganas por aprender más, las ganas por involucrarnos más en nuestro entorno y así podemos nosotros contribuir más con nuestra comunidad. Es así como en nosotros está el deber de leer, de buscar aprender más, de no conformarnos con lo que se nos da. Aparte de las experiencias que nosotros vivimos, es importante tener la curiosidad de conocer y aprender más. De esa manera podremos relacionarnos mejor con las personas y con el entorno en el que vivimos. Es así como hago un llamado a que las personas lean más, que necesiten buscar más. Asimismo, inculquen la lectura en los pequeños, porque a ellos les va a servir de mucho para poder crear su personalidad y que tengan un carácter consciente. A temprana edad es lo importante. Ellos encontrarán maravillas en la literatura, se verán representados con personajes de cuentos, de novelas, de historias, lo cual les ayudará a tener un pensamiento crítico y eso a temprana edad es muy bueno. Es por eso la importancia de la literatura. Les recomendamos que busquen libros de su interés y de esa forma van a ir inculcando más el hábito de la lectura y podrán formar un carácter nuevo y real. Un saludo al estudio. Gracias, Yesenia, por ampliar la información a nuestros televidentes de cómo la literatura nos ayuda a desarrollar nuestro pensamiento y personalidad. Damos paso a nuestro siguiente expositor, William Díaz. Por esa introducción. Veamos, la literatura permite conocer una sociedad, un individuo y sus pensamientos. Un libro contiene muchos aspectos de una determinada sociedad y lo aprendemos en el transcurso de la lectura. Cuando leemos por mérito propio una novela, un cuento, una fábula, un poema, demás géneros literarios, podemos convertirnos en el protagonista de esa historia y de esa forma hacerla nuestra historia. La literatura puede definirse como una acción que se lleva a cabo a través del lenguaje. De ese modo, todo individuo con la capacidad de leer puede vivir la literatura. Atención a la siguiente frase. ¿Somos lo que hemos leído o por el contrario seremos la ausencia que los libros han dejado en nuestra vida? Frase maravillosa dicha por Tomás Eloy Martínez, escritor argentino.
Esta frase tiene un significado muy profundo, debido a que los libros contienen cultura, que está plasmada en letras, y está al alcance de todos aquellos sedientos de conocimiento, de todos aquellos que quieren vivir fantásticas aventuras desde la comodidad de una silla, de una cama, o en donde mejor se sienta el lector. O por el contrario, si no tenemos literatura en nuestra vida, no tendremos conocimiento de la historia de nuestro mundo o de las posibles maravillas de la conciencia humana. No tendremos cultura. Veamos a través de ejemplos todo lo dicho anteriormente. En el libro El Conde de Montecristo, escrito por Alejandro Dumas y publicado en 1844, hay descripciones magníficas de las situaciones en las que se ven envueltas los personajes. Los detalles de los sentimientos son muy claros. La trama es verdaderamente atrayente. La descripción de las escenas se enlazan adecuadamente unas con otras. Logra introducirnos en los zapatos del personaje y trasladarnos a esa época. Hay varios aspectos que se pueden extraer para analizar la sociedad impresa en el libro. Desde los dialectos como separáronse, dijisteis, conociéronse, os muestro, os mencionaba, y demás dialectos de la época, hasta la forma en la que reaccionaban ante una ofensa. En aquel tiempo se batían en duelo hasta que uno de los enfrentados muera, y se utilizaban armas, principalmente la pistola y la espada. Podemos ver reflejado también las clases sociales, las cuales eran la burguesía, la clase media y el proletariado. El libro El Lobo Estepario fue escrito por Hermann Hesse, o Hesse, como prefieran llamarlo, y publicado en 1927. Hace alusión a corrientes filosóficas. En aquel tiempo fue el existencialismo, que destaca al ser humano individual como creador del significado de su vida. Indaga mucho en la conciencia humana, sus pesares, sus motivos de vivir, el por qué actuar o no ante una determinada situación. Intenta introducir al individuo en un entorno social. En este libro se destaca un estado mental que surge en muchas personas después de la Primera Guerra Mundial, en 1914 hasta 1918. Los temas que se tratan en este libro son principalmente psicología y filosofía. Sin duda, una obra muy profunda de Hermann Hesse. El libro Cruces sobre el agua, escrita por Joaquín Gallegos Lara, es de las obras literarias más representativas de Ecuador, puesto que está basado en un hecho histórico sucedido en Guayaquil el 15 de noviembre de 1922. Sucedió la matanza de los trabajadores a manos de los militares enviados durante el gobierno de Velasco Ibarra. Otros libros como El diario de Ana Frank, que relata la historia de una niña que trata de sobrevivir durante el caos que deja a su paso la Segunda Guerra Mundial. 12 años de esclavitud. Un cuento que trata sobre el esclavismo al que fue sometido Salomón por ser una persona de color. Este y muchos otros libros albergan la sociedad de ese tiempo y la forma en la que vivía el hombre. Dejando un poco la prosa que encontramos en los libros, tenemos a la poesía, que es un género literario, el cual tiene un vínculo muy fuerte con la música, pues juntamos música y poesía y podemos crear una canción netamente maravillosa, pues la música tiene poesía y la poesía contiene la interpretación de los pensamientos humanos. De esta forma, veamos dos fragmentos. El primero será de una canción llamada Aleluya,
escrita por Leonardo Cohen. Al contemplarla sin hablar, allí desnuda en soledad, y la luz de la luna se envolvía. Rompió tu trono y te amarró, tomó tu pelo y lo cortó, y de tus labios vino un aleluya, 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 aleluya. Ahora la siguiente canción se titula La quiero morir, de Francis Cabrel. Cuando trepo a sus ojos me enfrento al mar, dos espejos de agua encerrada en cristal, la quiero morir. Y me atrapa en un lazo que no aprieta jamás, como un hilo de seda que no puedo soltar. No quiero soltar, no quiero soltar, la quiero morir. Sin duda, la literatura junto a la música crea maravillosas canciones que son un deleite ante quien tiene la delicadeza de escucharlas. En ellas podemos encontrar figuras literarias como metáforas, símiles, antítesis, hipérboles, perífrasis y muchos más, todas escritas, fabricadas por la conciencia humana y su deseo de transmitir las emociones. En conclusión, podríamos comparar a la literatura con una consola de videojuegos, porque nos da muchas vidas y las vivimos a través de los libros, y los libros serían como el mando de la consola. Y a través de estos aprendemos muchos aspectos, tanto a nivel individual como a nivel social. La literatura está al alcance de nuestras manos y de ella podemos obtener el mayor de los beneficios que existe, el conocimiento. Por medio de la literatura podemos vanagloriarnos de las creaciones del pensamiento humano y también analizar los cambios que ha sufrido la historia hasta nuestra actualidad. Quisiera invitar a nuestros espectadores a analizar la siguiente frase de Benito Taibo: leer es resistir. Muchas gracias. Seguimos contigo, Gina. Gracias, William, por traernos estas recomendaciones que lo vamos a poner en práctica, porque nos hace que entendamos más a nuestra sociedad y al resto de las culturas. Para finalizar, vamos a dar paso a nuestra expositora Miriam Gansino. Gracias por la apertura, Gina. En esta ocasión vamos a hablar del desarrollo de la inteligencia creativa con relación a la lectura. Si bien es cierto, desde niños ya se desarrolla la inteligencia creativa, y la lectura cumple un gran rol en la vida, debido a que la base de todo es el lenguaje. Es por esto que la lectura es un instrumento fundamental para el aprendizaje. Es una fuente de entretenimiento y de desarrollo intelectual, que ayuda a mejorar la capacidad expresiva, el lenguaje y la imaginación. Para hablar de este tema debemos tener en cuenta qué es la inteligencia creativa y cómo desarrollarla o cómo podemos desarrollarla. La inteligencia creativa es sinónimo de pensamiento libre, es poner en práctica la capacidad de nuestro cerebro para generar nuevas ideas o conceptos de nuevas asociaciones entre ideas y conceptos conocidos, que habitualmente producen soluciones originales. Las características de la inteligencia creativa son intuición y alta sensibilidad. Esto hace referencia a la creatividad que surge de lo intuitivo, es decir, de los conocimientos adquiridos y de la conexión con lo sensitivo. Inspiración es una forma en que los seres humanos, por estar conectados a nuestra intuición, recibimos un estímulo que favorece nuestra creatividad, la solución de problemas y el desarrollo de ideas propias. Ensueño o imaginación. A raíz de la inspiración, las personas se adentran en el propio proceso creativo mediante ensoñaciones o la imaginación. Aprendizaje significativo.
Todo lo que surge del proceso creativo se da como aprendizaje significativo, es decir, todo lo que nosotros interpretamos a base de alguna situación y obtenemos resultados positivos, ya es un aprendizaje significativo. Innovación. Gracias a la capacidad creativa de las personas, podemos desarrollar nuevas innovaciones de nuestra autoría, es decir, lo propio. Existen actividades para desarrollar la inteligencia creativa. Por ejemplo, para los más pequeños se pueden utilizar actividades como dibujar y pintar para expresar estados internos, jugar con arena, barro, plastilina, mediante las cuales se expresen a través del tacto los sentimientos o las sensaciones que tienen. Juegos de expresiones corporal, bailes, cantos, etc. Y todas las expresiones internas. Actividad de contacto con la naturaleza, que presenta elementos estimulantes en sí mismo. Contar y escuchar historias que además del desarrollo de la inteligencia verbal, suponen la imaginación y la creatividad. Por ejemplo, al momento que los niños escuchan un cuento, desarrolla su inteligencia creativa, creando en su mente, valga la redundancia, los personajes, paisajes, formas y colores. Para los mayores también se pueden utilizar actividades como teatro y dramatización. Esto permite imaginar, crear e improvisar, animar e inventar, juegos experimentales, ideas, creaciones propias, entre otros. Crear música, melodías, bailes, debates y coloquios, cambios de roles, elaborar una historia en grupo, cambiar rutinas diarias, excursiones y acampadas. Hay muchas opciones para incentivar el nacimiento de ideas. Una de ellas es la lectura. Leer, imaginar y volver a leer, debido a que la lectura nos lleva a otros mundos, a otros tiempos, a nuevos universos imaginarios. Nos hace relajarnos y desconectar un momento del estrés diario. Además, desarrolla nuestra capacidad imaginativa y nos ayuda a ser más creativos, algo que en el momento actual está muy valorado, ya sea en el ámbito educativo o en el ámbito social. Un ejemplo muy claro es la competencia de trabajo, por lo que se necesita ser muy creativo para lograr atraer a la gente y de esa manera generar ganancias, que es lo que se quiere. La capacidad de leer otorga al lector no solo habilidades de vida necesarias y horas de disfrute literario, sino también una mayor capacidad intelectual y capacidad para desarrollar el cerebro. La lectura aumenta y agudiza la memoria y la comprensión. Además, es ideal para activar el hipocampo, que es el área responsable del aprendizaje de la memoria. Gracias a la lectura y al desarrollo de la inteligencia creativa, grandes famosos hicieron historia con sus creaciones. Por ejemplo, el invento de la bombilla de Thomas Edison, las creaciones musicales de Beethoven y Mozart, Bach, entre otros. Todas las obras pictóricas y esculturas e inventos de Leonardo da Vinci, la contribución de Tesla en base a la tecnología. Para las personas que no les gusta leer, a pesar de que es claro que leer es la mejor manera de incrementar nuestro conocimiento, existen juegos que podrían ser realizados y al mismo tiempo estarían incrementando su inteligencia y su creatividad. Podemos hacer uso de la tecnología y optar por juegos como Pipo Club, Árbol ABC, Juegos de Arcoiris, Mundo Primaria, Smile and Learn, Aprendo a Leer, Antinat.com, Pinterest, Educlan. Estos juegos nos ayudan a desarrollar nuestra capacidad lectora, la inteligencia y la creatividad de una manera más divertida. Y no es solamente para los niños, sino que también puede ser utilizado por los jóvenes y adultos. Los beneficios que nos brinda la lectura con relación al desarrollo de la creatividad son: contribuye al crecimiento personal, intelectual, afectivo y moral, proporciona placer y nos libera del mundo real mediante la fantasía, el sueño y las emociones. Ayuda a entender y a solucionar problemas psicológicos, afectivos, ya sean miedos, celos, complejos, entre otros. Despierta la imaginación y potencia la creatividad.
desarrolla el pensamiento crítico y la capacidad de razonamiento a través de la reflexión. Estimula ciertas capacidades lingüísticas, mejora nuestro vocabulario para expresarnos correctamente, perfecciona la ortografía y ayuda a conocer diferentes géneros y estilos literarios. Mejora la atención con la lectura en voz alta. Transmite valores, desarrolla la memoria. El saber leer y una buena comprensión lectora es la clave para nuestro diario vivir, ya que la lectura nos hace personas pensantes, nos hace ver la realidad de la sociedad en la que vivimos. El leer nos libera, nos desestresa, así que yo recomiendo en lo personal que opten por leer y van a ser testigos de cómo sus vidas cambian para bien. Incluso llegaríamos a mejorar nuestra pronunciación, a que nuestra mente se active, salga de su zona de confort e incluso para ya no ser dicho en palabras vulgares, personas que nos encontramos en estado vegetal, sino dejar que nuestra mente fluya, que pueda pensar creativamente y de esa manera ya no ser personas que para un simple comentario necesitemos buscar, investigar tanto, sino para poder dar nuestro pensamiento de una manera más rápida. Damos gracias a nuestros expositores que nos han estado ampliando la información sobre este tema de la importancia de la literatura, cuán importante es, cuánto nos ayuda y nos enriquece leer. La literatura puede ser vista como una máquina del tiempo mental, pues mediante la lectura podemos viajar a otras épocas sin necesidad de movernos del lugar en donde estamos. Y esto nos da la oportunidad de conocer el contexto social en el que desarrolla una historia. Aprendemos sobre la historia de la humanidad de una manera totalmente fascinante. Tenemos a nuestro alcance una ventana mental hacia la época que vamos a leer. Muchas de las veces podemos decir que leer es estresante, aburrido y cansado. Leer un libro nos ocasiona muchos beneficios. Modifica nuestro cerebro y pensamientos y ayuda a crear nuestras propias ideas, opiniones. Leer nos lleva a otros mundos, a otros tiempos, a otras épocas misteriosas. Nos ayuda a ser más creativos. Esto en la actualidad es muy valorizada. Podemos ayudarnos con libros, El sobrino del mago, como son las crónicas de Narnia, y así un sin conteo de libros que podemos ayudarnos con distintos temas. Gracias, hemos llegado a la final del programa. Los esperamos el día de mañana con más variedades, con más noticias.